Hoy vamos a recorrer la historia de dos dinastías que marcaron el espectáculo y la vida pública de México. Comencemos. La historia de la dinastía Fábregas no comienza con un teatro lleno, ni con un apellido convertido en símbolo del espectáculo mexicano, sino con una mujer que desafió las reglas de su tiempo y transformó el escenario nacional cuando todavía estaba dominado por compañías extranjeras. Antes de que existiera el nombre Fábregas, como sinónimo de teatro, existía Virginia Fábregas, una actriz que no solo interpretó personajes, sino que ayudó a construir la identidad del teatro moderno en México. Virginia Fábregas nació en 1871 en la Ciudad de México, y desde joven mostró una vocación artística que la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. En una época en la que el teatro mexicano buscaba consolidar su propia voz frente a la fuerte presencia europea, ella logró posicionarse como una estrella nacional. Virginia fue empresaria, directora y líder de compañía, impulsando temporadas teatrales extensas y promoviendo autores mexicanos cuando aún no era común hacerlo. Entre sus descendientes se encuentra Manuel Sánchez Navarro, quien continuó vinculado al medio artístico y cuya vida personal marcaría el nacimiento de la siguiente generación. Manuel se casó con la actriz Fanny Schiller, quien inició su carrera desde joven en el teatro, trabajando con compañías importantes y desarrollando una formación sólida en escena. Su presencia en el cine mexicano durante la época dorada se caracterizó por interpretaciones de carácter fuerte, generalmente en papeles secundarios que daban profundidad a las historias. Además, su incursión en el doblaje la llevó a participar en clásicos animados internacionales, demostrando una versatilidad que pocas actrices de su generación tuvieron. De la unión entre Manuel Sánchez Navarro y Fanny Schiller nació quien sería quizá la figura más visible de esta dinastía, Manolo Fábregas. Desde su nacimiento, el teatro ya formaba parte de su entorno cotidiano. Creció entre bambalinas, ensayos y conversaciones artísticas, absorbiendo un lenguaje escénico que más tarde convertiría en su vocación. Manolo Fábregas nació en España en 1921, debido a que sus padres se encontraban en una gira teatral, pero fue en México donde desarrolló toda su carrera y donde se convertiría en una figura central del teatro comercial del siglo XX. Su formación estuvo marcada por la influencia directa de su madre y el legado de su abuela Virginia, pero también por su propio impulso empresarial. A diferencia de muchos actores que se limitaban a interpretar, Manolo entendió el teatro como un sistema completo: producción, dirección, administración y espectáculo. Por eso fue conocido como el Señor Teatro. Participó en más de un centenar de obras y llevó a México grandes musicales y montajes internacionales que elevaron el nivel técnico del teatro comercial. Su visión no solo transformó la escena, sino también los espacios físicos donde ocurría. El Teatro Manolo Fábregas y el Teatro San Rafael se convirtieron en puntos clave del espectáculo mexicano, albergando producciones de gran formato que marcaron generaciones. Manolo se casó en 1951 con Rafaela Salinas, conocida como Fela Fábregas, quien no solo fue su pareja sentimental, sino también una colaboradora fundamental en la consolidación del imperio teatral familiar. Fela desarrolló una carrera propia como actriz y productora, convirtiéndose en una empresaria teatral que ayudó a mantener la continuidad de la dinastía. La unión entre Manolo y Fela representó algo más que un matrimonio. Fue una alianza artística que permitió sostener proyectos ambiciosos y crear una estructura empresarial alrededor del teatro. Rafaela nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1931, y se conocieron cuando ella tenía apenas 16 años, y contrajeron matrimonio en 1951, cuando ella tenía apenas 19 años. A diferencia de Manolo, Fela no provenía originalmente del mundo del espectáculo. Sin embargo, tras su unión se integró plenamente a la vida teatral y comenzó desde tareas básicas, como la venta de boletos y el diseño de vestuario, hasta transformarse con el tiempo en una de las productoras y empresarias teatrales más importantes de México.
Su relación fue tanto sentimental como profesional. Una verdadera sociedad de vida que se prolongó durante casi 5 décadas, hasta la muerte de Manolo Fábregas en 1996. Juntos, no solo formaron una familia numerosa, sino que también consolidaron un auténtico imperio teatral, con varios recintos emblemáticos en la capital mexicana. Fela solía afirmar que su entrada al teatro nació del amor que sentía por Manolo y del deseo de apoyar sus sueños, aunque con los años demostró que su talento, disciplina y visión propia fueron fundamentales para sostener y expandir el legado artístico que ambos construyeron. Juntos, tuvieron 6 hijos. Entre ellos, destaca Mónica Sánchez Navarro, nacida en 1954. Durante su juventud, su padre inicialmente no quería que siguiera la carrera artística, por lo que primero estudió publicidad y mercadotecnia. Fue hasta alcanzar la mayoría de edad cuando pudo formarse profesionalmente como actriz y debutó en televisión y teatro en 1979, y desde entonces ha mantenido una carrera constante en melodrama, series y teatro, lo que la volvió una presencia reconocible en la pantalla mexicana a lo largo de décadas. Fue madre de 3 hijos, Mónica, Benito y Cassandra Sánchez Navarro, la integrante más mediática de la nueva generación de la dinastía Fábregas, nacida en 1991 en la Ciudad de México. En 2008, se mudó a Nueva York para estudiar actuación, canto y baile, y en 2011 estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Su debut llegó con la telenovela Corona de Lágrimas, que le dio notoriedad y premios como actriz revelación. A partir de ahí, desarrolló una carrera constante en televisión, cine y plataformas digitales, participando en proyectos comerciales y comedias románticas modernas, convirtiéndose en una de las caras jóvenes más visibles de su generación y en la heredera contemporánea del legado familiar dentro del espectáculo mexicano. Otro de los herederos directos de esta dinastía teatral fue Rafael Sánchez Navarro, nacido en la Ciudad de México en 1958. Es un actor de cine, teatro y televisión. Desde joven se formó con una preparación internacional y académica. Tras terminar su etapa escolar, viajó a Inglaterra para estudiar teatro. Después continuó en Estados Unidos y, al regresar a México, completó estudios en el ámbito de Bellas Artes. Su arranque profesional quedó muy ligado al teatro. Debutó en escena en 1979 junto a Susana Alexander en Yo soy una buena madre judía, y en los años siguientes se consolidó con obras de gran exigencia actoral. En televisión, debutó a finales de los 70 y se convirtió en un rostro habitual de telenovelas y series, con una carrera particularmente fuerte en papeles dramáticos y antagonistas. En cine trabajó en títulos como DF, El Otro, El costo de la vida y otras producciones a lo largo de varias décadas. El actor tiene actualmente 67 años y se mantiene vigente como uno de los actores más respetados de México. El actor ha sido sumamente discreto con su vida privada a lo largo de su carrera. Se sabe que estuvo casado por 20 años con una mujer inglesa sin procrear hijos, y tiempo después mantuvo una relación con Marina de Tavira por varios años y que terminó en 2019. La historia de la familia Márquez Torruco no solo pertenece al cine mexicano, sino también a una transformación generacional que conecta el glamour de la época de oro con la vida pública moderna en México. Todo comenzó con una actriz que representó la elegancia y el romanticismo de una industria cinematográfica en pleno auge. María Elena Márquez nació en 1926 en la Ciudad de México y desde muy joven destacó por su belleza serena y su talento interpretativo. Su carrera comenzó cuando el cine mexicano atravesaba una etapa de expansión internacional, lo que permitió que rápidamente se posicionara como protagonista en películas que definieron el estilo romántico y sofisticado de los años 40. Mientras su carrera crecía, el destino la cruzó con un hombre muy distinto al mundo artístico tradicional, Miguel Torruco Castellanos. Antes de convertirse en actor, Miguel había desarrollado su vida profesional como piloto aviador,
fue precisamente en el contexto de la aviación donde surgió el primer encuentro entre ambos, un episodio que se convirtió en parte esencial de la historia familiar. El romance entre María Elena Márquez y Miguel Torruco captó la atención de la prensa, no solo por la popularidad de la actriz, sino por la singularidad de su pareja, un piloto que posteriormente incursionaría en el cine. La relación evolucionó rápidamente y contrajeron matrimonio en 1947. Miguel Torruco inició su carrera en 1950, participando en diversas películas, donde destacó por su porte elegante y su imagen de galán clásico. Aunque su trayectoria fue breve en comparación con otros actores de la época, logró intervenir en alrededor de 20 producciones, consolidando una presencia notable dentro del cine mexicano de los años 50. El matrimonio tuvo 2 hijos, Marisela y Miguel Torruco Márquez. En apariencia, la familia representaba una combinación ideal entre éxito profesional y estabilidad personal. Pero la historia tomaría un giro inesperado que marcaría profundamente a María Elena. En 1956, la vida de Miguel Torruco terminó de forma trágica tras sufrir un accidente ecuestre que provocó su fallecimiento prematuro. Su muerte dejó a María Elena Márquez viuda, siendo aún muy joven y con 2 hijos pequeños a su cargo. Este momento se convirtió en uno de los episodios más determinantes de su vida personal, obligándola a continuar su carrera mientras asumía completamente el papel de madre y sostén familiar. Lejos de retirarse, María Elena siguió trabajando, demostrando una fortaleza que pocas veces se menciona cuando se habla de su imagen de estrella cinematográfica. Su trayectoria posterior combinó cine, televisión y participación en proyectos culturales y políticos, mientras su familia crecía fuera del foco mediático que había rodeado sus primeros años de fama. Marisela Torruco Márquez, a diferencia de su madre, llevó una vida mucho más reservada y fuera del foco del espectáculo. Su presencia pública aparece en momentos conmemorativos ligados a la memoria de su madre, por ejemplo cuando, junto con su hermano Miguel, participó en la presentación y homenaje a su madre en el Museo de Cera de la Ciudad de México, donde ambos fueron los encargados de presentar la figura. A diferencia de su hermana, Miguel Torruco Márquez ha estado en el ojo público. Nació en 1951 en la Ciudad de México y creció dentro de un ambiente que combinaba la herencia artística de su madre con la memoria de un padre cuya vida había estado ligada tanto a la aviación como al cine. Sin embargo, a diferencia de otros descendientes de figuras de la época de oro, Miguel no siguió el camino de la actuación. Desde joven mostró interés por áreas distintas, especialmente el turismo, la administración y la gestión pública. Su formación académica lo llevó a especializarse en el ámbito turístico, un sector que comenzaba a cobrar gran relevancia en México como motor económico y cultural. Con el paso de los años, se convirtió en una figura destacada dentro de esta industria, ocupando cargos estratégicos y promoviendo el desarrollo del turismo nacional. Su trayectoria incluyó roles importantes en la promoción turística de la Ciudad de México y posteriormente en el ámbito federal. El punto más alto de su carrera pública llegó cuando fue nombrado Secretario de Turismo de México, cargo desde el cual impulsó políticas relacionadas con la promoción internacional del país y el fortalecimiento del sector turístico como eje de desarrollo económico. Miguel contrajo matrimonio con Gloria Garza de la Garza, con quien formó una familia que representa la tercera generación del linaje. La pareja tuvo 3 hijos: Gloria Torruco Garza, María Elena Torruco Garza y Miguel Torruco Garza. Quien ha tenido mayor visibilidad pública es Miguel Torruco Garza. Nacido en 1988 en la Ciudad de México, y creció dentro de un entorno donde la vida pública era una constante. Aunque el legado artístico de su abuela había evolucionado hacia otros espacios, especialmente el turismo y la administración pública impulsados por su padre. A diferencia de generaciones anteriores vinculadas al cine, Miguel Torruco Garza orientó su formación hacia la mercadotecnia y la administración, estudios que realizó en instituciones privadas de prestigio antes de involucrarse directamente en la política.
Con el paso de los años, comenzó a ocupar cargos dentro del ámbito legislativo y administrativo, convirtiéndose en diputado federal y participando en distintos proyectos relacionados con comunicación institucional, relaciones exteriores y políticas públicas. Su presencia política ha sido acompañada por una constante exposición mediática, ya que forma parte de una generación joven dentro del movimiento político contemporáneo en México. En el plano personal, su relación sentimental con Chantal Torres también atrajo la atención de revistas sociales y medios digitales. Se conocieron alrededor de 2013 en un encuentro casual en Plaza Carso, y su relación fue creciendo de manera progresiva hasta consolidarse en matrimonio en agosto de 2017. La boda fue ampliamente comentada por la prensa social debido a la relevancia de ambas familias y al círculo de invitados vinculados al mundo político y empresarial. Con el tiempo, la pareja formó una familia y dio la bienvenida a su hija Emma, nacida en 2020, un momento que ambos compartieron públicamente a través de redes sociales, mostrando una faceta más personal y familiar de su vida. La figura de Miguel Torruco Garza representa una evolución interesante dentro de la historia familiar. De los escenarios cinematográficos y la elegancia clásica de su abuela, pasando por la gestión turística y el servicio público de su padre, hasta llegar a una nueva generación que combina política, redes sociales y presencia mediática. Su historia refleja cómo una dinastía que comenzó bajo los reflectores del cine mexicano ha transitado hacia espacios de poder e influencia distintos, adaptándose a los cambios sociales y culturales de cada época sin perder el peso simbólico de su apellido. La otra hija de Miguel Torruco, que ha estado sobre todo en revistas de sociedad, es María Elena Torruco Garza, conocida principalmente por su matrimonio con Carlos Slim Domit, hijo mayor del empresario Carlos Slim Elú. Su historia representa una interesante transición dentro de la familia, pues conecta el legado artístico que inició con la actriz María Elena Márquez durante la época de oro del cine mexicano, con uno de los linajes empresariales más influyentes del país en la actualidad. El romance entre María Elena Torruco y Carlos Slim Domit comenzó a inicios de los años 2000, cuando se conocieron en un evento relacionado con el automovilismo, una de las grandes pasiones del empresario. Según las crónicas sociales, el encuentro marcó el inicio de una relación que, aunque tuvo etapas discretas, lejos de los reflectores, fue consolidándose con el paso del tiempo hasta convertirse en un noviazgo formal que duró varios años. Tras una relación prolongada y estable, la pareja decidió formalizar su unión y contrajo matrimonio el 9 de octubre de 2010 en la parroquia de San Agustín, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. La boda llamó la atención de los medios por la relevancia social de ambas familias, combinando la tradición artística del linaje Torruco Márquez con el peso empresarial de la familia Slim, convirtiéndose en uno de los enlaces más comentados dentro de la alta sociedad mexicana. Desde entonces, María Elena Torruco ha mantenido una presencia pública principalmente dentro del ámbito social y familiar, alejándose del mundo del espectáculo en el que destacó su abuela. La pareja ha formado una familia numerosa y tiene 4 hijos. Con ellos, la historia iniciada décadas atrás en los sets del cine mexicano continúa evolucionando hacia nuevas generaciones, mostrando cómo el legado familiar puede transformarse y adaptarse a contextos muy distintos, pasando del glamour cinematográfico a la esfera empresarial y social contemporánea. La historia familiar muestra cómo, a lo largo de 3 generaciones, el apellido pasó de los reflectores cinematográficos a espacios de decisión pública, manteniendo siempre una conexión con la vida nacional. Esta transformación convierte a la familia de María Elena Márquez en un ejemplo singular dentro de las dinastías surgidas de la época de oro, pues su influencia se expandió más allá del espectáculo hacia otros ámbitos de la sociedad mexicana. Así llegamos al final de un recorrido que nos permitió conocer 2 historias familiares que, aunque distintas en origen y camino, comparten algo fundamental: el haber dejado una huella profunda dentro de la cultura y la vida pública de México.
Por un lado, la familia Márquez Torruco nos muestra cómo el legado de la época de oro del cine mexicano puede transformarse con el paso del tiempo, pasando de los sets cinematográficos y el brillo de la pantalla grande a la esfera política, social y empresarial contemporánea, demostrando que las dinastías no siempre continúan en el mismo escenario, pero sí conservan la esencia de su historia. Por otro lado, la dinastía Fábregas representa la continuidad directa del teatro mexicano, una familia que convirtió el arte escénico en una tradición viva que atravesó generaciones, adaptándose a los cambios del espectáculo sin perder su identidad.